Dicen que cuando un peleador pasa de los 40 años, sus mejores días ya quedaron atrás. Pero, ¿qué pasa cuando un veterano demuestra que todavía puede derrotar a un rival joven y confiado? Hoy veremos 5 veces en que los veteranos dieron una lección de humildad a la nueva generación. En algunos de estos casos, no se trataba de peleas oficiales durante la carrera de estos grandes guerreros, sino de momentos posteriores, cuando ya se habían retirado del deporte. Y fue justamente ahí cuando aparecían los buscadores de fama inmediata, intentando colgarse del reconocimiento y la trayectoria de un peleador veterano, como ocurrió en este primer caso. Seguramente ya viste el video de este anciano en alguna ocasión, pero pocos saben realmente de quién se trata. Ese hombre era Ernesto Bergamasco, exboxeador italiano, campeón mundial del peso superligero y participante en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972. Tras colgar los guantes, Ernesto fundó la Academia Oplonti Boxing, donde formó a grandes talentos y entrenadores, ganándose el respeto y cariño del mundo del boxeo, no solo por lo que fue en el ring, sino por lo que siguió haciendo fuera de él. Pero al parecer, un joven arrogante no compartía ese respeto. Pensó que enfrentando al viejo Ernesto podría ganar su minuto de fama. Lo que no sabía era que estaba a punto de recibir una dura lección. Apenas comenzó la pelea, Bergamasco dejó claro que, aunque la velocidad ya no era la misma, su técnica seguía intacta. Bastaron un par de golpes certeros al rostro del muchacho para que éste dijera que no quería seguir. Ernesto Bergamasco falleció el 17 de marzo de 2024, a los 74 años. Pero su legado de trabajo duro, respeto y pasión por el boxeo sigue vivo, en sus alumnos, en la memoria de los aficionados y, por supuesto, en Internet. Pero Ernesto Bergamasco no fue el único al que los buscadores de fama quisieron faltarle el respeto. Charlie Zelenoff se hizo famoso hace algunos años, básicamente por andar golpeando a personas en gimnasios y contabilizar esos supuestos combates como victorias oficiales en boxeo. Iba de gimnasio en gimnasio pidiendo sparrings amistosos, pero antes de que sus rivales estuvieran listos, los atacaba sin piedad. Luego grababa esas escenas y las hacía pasar como si fueran peleas legítimas. Con el tiempo comenzó a retar a peleadores profesionales, incluso llegando a provocarlos en lugares públicos. Por alguna razón pensó que era buena idea enfrentarse a Floyd Mayweather padre. El padre del legendario Floyd Mayweather Jr., Mayweather Sr. Fue boxeador profesional en la categoría welter desde 1973 hasta 1990. Era reconocido por su excelente técnica. Enfrentó incluso a Sugar Ray Leonard y se retiró con un récord de 28 victorias y 6 derrotas. Tras colgar los guantes, se dedicó a entrenar a nuevos talentos, llegando a trabajar con figuras como Laila Ali y Oscar de la Hoya. Zelenoff, con apenas 23 años, creyó que enfrentar a un entrenador de 61 le daría fama inmediata. Así que llegó al gimnasio con un camarógrafo para grabar su supuesto triunfo. La pelea comenzó y Charlie lanzó golpes fuertes, pero sin técnica. Todos fueron bloqueados con facilidad por la defensa del veterano. Intentó conectar a la cabeza, pero Mayweather padre lo hacía fallar una y otra vez gracias a su impecable boxeo. Lo peor vino después. El entrenador Mayweather le conectó una serie de combinaciones que dejaron al irrespetuoso sin ganas de continuar. Zelenoff salió del ring en señal de rendición, pero cuando el entrenador se dio la vuelta, el cobarde regresó y lo golpeó por la espalda. Ese acto desató la furia de uno de los boxeadores presentes, quien no dudó en abalanzarse sobre Charlie y darle una buena lección. Y aún después de aquello, Zelenoff siguió con sus provocaciones, lo que, por supuesto, le valió recibir más de una paliza, incluyendo la de un boxeador de apenas 16 años, y otra de nada menos que Deontay Wilder.
El siguiente caso ocurrió con un veterano aún en activo. George Foreman ya era una leyenda consagrada del boxeo. Era 1994 y tenía 45 años. Muchos pensaban que los mejores días del mítico Big George habían quedado atrás, sobre todo porque venía de perder ante Tommy Morrison por el título vacante de la OMB. Pero Foreman se negó a retirarse con esa imagen. Después de más de un año de ausencia, volvió al ring para enfrentar al campeón de la AMB y la FIB, Michael Moorer. Moorer tenía apenas 26 años, estaba invicto con un récord de 35-0 y acababa de vencer a otra leyenda, Evander Holyfield. La prensa y los fanáticos lo daban como claro favorito. Las apuestas eran tan amplias que lo favorecían 12-1. La pelea fue un auténtico choque de generaciones. La juventud, velocidad y agresividad de Moorer contra la experiencia, potencia y paciencia de Foreman. Durante casi toda la pelea, el campeón joven dominó con su ritmo y parecía encaminarse a una defensa tranquila del título. Pero Foreman nunca perdió la calma. Poco a poco comenzó a conectar golpes precisos hasta que, en el 11º asalto, vio su oportunidad. Un jab de izquierda, seguido de un derechazo corto y contundente, enviaron a Moorer a la lona. Con esa victoria, George Foreman no solo se convirtió nuevamente en campeón mundial, sino que estableció el récord como el campeón de peso pesado más veterano de la historia, marca que aún se mantiene vigente. Randy Couture es una de las figuras más icónicas de la UFC. Desde su debut, dejó huella ganando el torneo de peso pesado y convirtiéndose en el primer peleador en ser campeón simultáneo de 2 divisiones, peso pesado y semipesado. En 2007, sin embargo, muchos pensaban que su tiempo había terminado. Con 43 años, venía de perder 2 de sus últimas 3 peleas y llevaba más de un año inactivo. A eso se sumaba que sus derrotas habían sido muy duras, y la mayoría creía que el retiro era la única opción lógica. Pero Randy no quería irse con la imagen de un hombre acabado. Así que pidió regresar, y la UFC no dudó en darle la oportunidad. Pelearía directamente por el campeonato de peso pesado. Su rival era el campeón reinante, Tim Sylvia, un gigante de más de 2 metros y 263 libras, 13 años más joven, con ventaja en altura, peso y alcance. Todo apuntaba a que Randy no tenía posibilidades. Pero cuando la pelea comenzó, Randy sorprendió a todos. Apenas a los segundos de iniciar, conectó un golpe certero que mandó al suelo al enorme Sylvia. Desde ese momento controló el combate con estrategia, presión constante y experiencia. Al final de los 5 asaltos, Couture logró una victoria clara por decisión unánime y se convirtió en el campeón de mayor edad en la historia de la UFC, récord que aún conserva. Si George Foreman tiene el récord de ser el campeón de mayor edad en los pesados, Bernard Hopkins ostenta el récord absoluto en el boxeo, sin importar la división. Hopkins es el ejemplo perfecto de por qué jamás se debe subestimar a un veterano. En 2008, con 43 años, enfrentó a Kelly Pavlik, un joven invicto de 26 años que venía de derrotar 2 veces a Jermaine Taylor. Contra todo pronóstico, Hopkins dominó y venció a Pavlik. 2 años después, en 2010, volvió a repetir la hazaña contra Jean Pascal, otro joven campeón con récord de 26-1. Hopkins, con 45 años, lo venció por decisión unánime, dejando claro que lo suyo no era casualidad. Y en 2014, a los 49 años, fue más allá. Peleó por unificación contra Beibut Shumenov, quien tenía 20 años menos. Contra todos los pronósticos, Hopkins ganó nuevamente y se convirtió en campeón mundial casi a los 50 años. Aunque a los 51 finalmente cerró su carrera tras caer ante un rival mucho más joven, Bernard Hopkins dejó una lección imborrable. La edad puede ser un número, pero la disciplina,
la técnica y la experiencia pueden mantenerte en la cima mucho más tiempo del que cualquiera imagina. El deporte siempre nos recuerda que la edad no siempre es un límite, sino una ventaja cuando se combina con experiencia y determinación. Estos veteranos demostraron que nunca debes subestimar a alguien que ha estado en la guerra del octágono. Dime en los comentarios, ¿qué otra pelea recuerdas donde la experiencia venció a la juventud? Y si te gustó este video, suscríbete porque se vienen más historias increíbles del mundo de las MMA.